Vayan abriendo sus Biblias en Segunda de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 9. Tengan abierta la página de la Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Se dieron cuenta del título del mensaje? ¿Sabe lo que significa laxitud? Laxitud moral. Significa debilidad. Hoy vamos a estar tratando acerca de la debilidad moral. Es el tema del mensaje de hoy. Una vez ya el coro se ha sentado, vamos con toda reverencia a prestar atención a la palabra de Dios. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, este es el momento en que el Señor habla a nosotros. Vamos a ser reverentes y temerosos delante de Él. Vamos a orar. Señor, tú envías hoy tu palabra y queremos pedirte, Espíritu Santo, aquí entre nosotros, que transformes nuestras mentes, nuestras vidas a través del conocimiento puro de tu palabra. Santifica a tus hijos, Señor. Llama la atención a través de este mensaje. Adviértenos, Señor, de tiempos peligrosos. Glorifícate tú, Padre, y háblanos. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Hay muchas señales del fin del mundo. Una de ellas, la que más escuchamos, es el calentamiento global. Muchas señales hay del fin del mundo. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en esta porción bíblica que les he pedido que tengan ahí abierta, nos advierte acerca de la característica de la generación de los días finales. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, no es que seamos tolerantes, pero debemos de ser pacientes con los niños y jóvenes de nuestra generación. Ser pacientes, tratar de con amor y con el buen ejemplo enseñarles el camino del Señor, porque cada vez dice la palabra que vendrán días últimos peligrosos. Miren lo que dice la Escritura. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quién discute que no se vive en estos días? ¿Verdad? Que esta es una gran señal de los postreros días y tiempos peligrosos.
Fíjense si no es así, no están deliberando leyes ya aprobadas en varios estados para aprobar el matrimonio de parejas de ambos sexos. Gracias al Señor, todavía aquí en la Florida no se ha votado a favor de esto. Ya hay el rumor de una ley que prohíba que de los púlpitos se hable en contra del homosexualismo. Se asombra de que vivimos tiempos postreros y peligrosos. Por eso es que el cristiano tiene que pedir poder, sabiduría, abrir bien los ojos, abrir bien los oídos y vivir a la expectativa de la venida del Señor. Y hoy el Señor tiene una amonestación para nosotros, que se encuentra en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 20. No vamos a tratar todo el capítulo, sino los primeros versículos. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Vamos a leer solamente hasta el 11. Noten cómo dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Notó la advertencia divina? Dice primeramente, no erréis, no erréis. Pero en forma de una pregunta, nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios? ¿No sabéis esto? ¿Sabes que existe el reino de los cielos? Es el reino que esperamos ir todos el día que nos vayamos de este mundo. ¿Sabes que existe el reino de los cielos? ¿Sabes que cuando todo esto pase, y mire que estamos viviendo tiempos ya postreros y peligrosos, lo único que nos queda es ir al reino de los cielos? Pero mire, no todos irán a este lugar. No todos irán al reino de los cielos. Claramente dicen aquí las Escrituras que los injustos no heredarán este reino. Por lo que vimos, la lista es amplia. Y no solamente esta es la única porción donde la Biblia presenta una lista de aquellos que no heredan el reino de Dios. Ejemplo, en Apocalipsis 21:8 menciona aún los mentirosos. En Romanos 1:18 al 32, ya que fue omitido en esta parte, habla de las mujeres invertidas, de las mujeres que dejan su uso natural. Así que ante las advertencias bíblicas, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de los cielos? Los que practican estas cosas. Noten en el versículo 11, donde dice claramente el Señor, y esto erais algunos. Erais algunos. Al chequear la lista, usted dirá, yo no me encuentro en esa lista. No, Señor, yo no me encuentro en esa lista en ninguna parte. Pero ¿y qué de los maldicientes? ¿Usted vio eso? Dice, los maldicientes. ¿Y a qué se refiere ahí el Pablo con los maldicientes? Puede ser que se refiera a los que les gusta decir malas palabras, o quizás chistes sucios, o se burlan de otras personas,
o tienen prejuicios contra los demás. ¿Qué de los chismosos? ¿No los podemos incluir también en los maldicientes? Hermanos, por alguno no significa que no estemos incluidos en este grupo. Dice, así erais algunos. Dice la palabra de Dios que cada cual se aparta por su camino. Por tanto, dice Primera de Juan 1:8, que si yo digo que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros y hacemos a Dios mentiroso. Dice la palabra de Dios, todos somos pecadores. Esto éramos algunos. Pero dice también el versículo 11, esto eras alguno, más ya. 2 letras nada más que muestran algo glorioso, porque está mostrando un estado presente, un cambio de situación. Algo ocurrió en mi vida que me cambió completo. Así erais algunos, mas ya. O sea, ya hay una diferencia en mí. Desde el momento en que estoy en Cristo en adelante. Ya no tengo por qué estar incluido en la lista de los injustos. Ya no tengo que estar incluido en aquellos que serán excluidos del reino de los cielos. ¿Qué fue eso que ocurrió? Que a pesar de que éramos algunos, ya ha habido un cambio en nosotros. Ese cambio solamente fue posible por el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, como nos lo dice Hebreos 10:10. Vamos a buscar ese pasaje. Hebreos capítulo 10:10. Porque es esto lo que hizo posible el gran cambio en mi vida. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Eso fue lo que provocó el cambio en mi vida. Pero atiendan bien, niños, jóvenes, todo el que esté aquí, atienda este mensaje. Estamos hablando del reino de los cielos. Mire lo que dice aquí, ¿ok? Porque Primera de Pedro 2:3 dice, esto es, si habéis gustado de la benignidad del Señor. No es todo el mundo. Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre para hacer un gran cambio en mi vida, pero es si yo he gustado de la benignidad del Señor. Volviendo a nuestro texto, Primera de Corintios 6. Veamos 3 incisos que hay dentro de este versículo 11. Después de decirnos, así erais algunos, mas ya habéis sido, primeramente dice, lavados. Ya habéis sido lavados. No fui yo quien me lavé. Por eso dice, si habéis gustado de la benignidad del Señor, no fui yo quien me lavé. La corrupción del pecado, créame, no es tan fácil de quitar. No es tan fácil. Eso está en nuestras venas. Y no es tan fácil de eliminar. A mí me maravillan hoy los productos que venden de limpieza, que hasta manchas quitan. Sin embargo, ¿con qué yo he de limpiar la corrupción del pecado que hay dentro de mí? ¿Acaso con jabón? ¿Con detergente? ¿Con líquido de fregar? ¿Desgrasador? ¿El Clorox? ¿Podemos hasta usar gasolina? Use gasolina, pero no use el fósforo. ¿Con qué vamos a limpiar el pecado? ¿Qué? ¿Con qué? Lo único que puede limpiar el pecado es la preciosa sangre de Cristo. Por eso a Él damos gloria, la preciosa sangre de Cristo. Hay un precioso himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? ¿Usted lo conoce? ¿Qué me puede? ¿Lo canta conmigo? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. No hay otra cosa. No hay otra cosa que puede quitar el pecado y la corrupción que hay dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que estando yo en esa lista de injustos que no heredan el reino, ahora me encuentre yo gozando de un cambio en mi vida y de la herencia del reino de los cielos? ¿Cómo es posible? La única respuesta es por la asombrosa, maravillosa, incomprensible gracia de Dios. Dios no escatimó a su propio Hijo unigénito. Él lo dio en sacrificio para salvar a viles pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta era una frase famosa que decía Pablo. Él decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Decía Pablo eso. Pero ¿sabe qué? Yo me tengo que poner delante de Pablo. Yo tengo que reconocer mi pecado y ponerme de primero yo. Aunque Pablo decía que era el primero, no, yo soy el primero de los viles pecadores, que por la asombrosa y maravillosa gracia de Cristo ahora estoy en la lista de los justos. Hermanos, es por eso que la sangre de Cristo yo debo de valorizarla. ¿Tú te llamas cristiano? ¿Sí? Pues valoriza la sangre de Cristo. Tú te llamas cristiano, no la tengas por inmunda. Tú te llamas cristiano, piensa que esa sangre es la única que hace posible tu comunión con Dios. Cuando todas estas cosas pasen y no quede más que paraíso e infierno, la sangre de Cristo, la que te ayudó a escaparte de este horrendo lugar y disfrutar del reino de los cielos. Entonces no la tengas por inmunda, no la pisotees. Por eso dice aquí en el versículo 11, no solamente mas ya habéis sido lavados, sino habéis sido santificados. ¿Qué significa esa palabra santificado o ser santo? Significa no que usted sea inmaculado, puro y sin mancha, y que camine por ahí y que se le vea la aureola arriba de su cabeza. Eso no es lo que significa santo. La palabra santo significa, o santificado, ser puesto aparte para un uso exclusivo. ¿Usted se imagina qué maravilloso eso? De yo siendo el más vil de los pecadores, encontrándome en la lista de los injustos y de los que no heredan el reino de los cielos, que ahora por la sangre de Cristo no solamente he sido lavado, sino he sido puesto aparte para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que es ser santificado y ser santo. No es para andar según la carne, para andar según el mundo, sino es para reprender las obras de las tinieblas. Porque si fuimos santificados, lo fue para hacer luz. Lea en su casa, en esta semana, Efesios 5, del 1 al 17. Si usted quiere seguir meditando en este mensaje, lea en su casa Efesios 5, del 1 al 17. Porque por último dice ahí, mas ya habéis sido justificados. Dice este versículo que todo esto que hemos mencionado, al mencionar limpieza, significa regeneración, una nueva naturaleza. Mencionar santificación significa haber sido puesto aparte para el Señor. Pero ahora habla de justificación, lo cual se adquiere, esa justicia delante de Dios, se adquiere no por obras, no por religiones, no por méritos, sino
En el nombre, dice ahí, del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificado significa ser declarado justo o hecho justo. Jesucristo pagó con su cuerpo, muriendo en la cruz del Calvario, pagando nuestra sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él alcance justicia, no sea condenado, tenga vida eterna. Hermanos, Cristo satisfizo todas las demandas de santidad, de amor y de justicia que hay en Dios. Él es el único que ha hecho posible nuestra justificación. De manera tal que ya no tenemos que estar en esa lista de injustos, sino ahora pertenecemos a la lista de justos. ¿Pero qué me ha hecho a mí justo? El sacrificio de Cristo. Y porque Él pagó por nuestra condena. Por tanto, dice el resto de los versículos de este 1 Corintios capítulo 6, huid de la fornicación. Sea en práctica o ideada, huid de la fornicación. ¿Usted sabe de lo que yo le hablo? Fornicación es todo tipo de relación sexual ilícita fuera del matrimonio. Si usted no es casado, todo tipo de relación sexual se considera fornicación, por tanto, pecado. En todas sus formas, con quien quiera, tenga usted, sea un adolescente y las hormonas vayan a millón, o sea, una persona adulta y cualquiera que sea, no está excusado. Todo acto sexual fuera del matrimonio es considerado fornicación. Y de toda la lista que nos presentó 1 Corintios capítulo 6, nos dice específicamente, huid de esta, huid de la fornicación. Así que el Señor, hermanos, nos llama a santificar nuestras vidas con la simple advertencia: no erréis, no hagáis lo indebido, no hagáis obras de impíos, de injustos. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó con el mensaje del Evangelio. Y no solo nos salvó de la condenación, sino que nos santificó con el sello del Espíritu Santo. Y no solo nos santificó con el sello del Espíritu Santo, sino que nos justificó. Y esto hace que mi salvación esté firme, esté segura, porque no está confiando en mis méritos, no está apoyada en mis méritos, sino en la justicia de Cristo. Pero debido a nuestra naturaleza corrupta que aún compartimos, tenemos que apartarnos de iniquidad. Así que termino. Pecado y corrupción moral ha existido desde la caída. Miren, los días de Noé, la cosa era tremenda. Hasta el punto que dice la palabra, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se imagina eso? Que lo único que pase por su mente sea lo malo. Por eso es que no es solamente la práctica, es todo lo que va pasando por nuestro pensamiento. Y no dejamos una cosa y ya estamos en otra. Y es de continuo y de continuo el mal. Eso pasaba en los días de Noé. ¿Qué diferencias encontramos en estos tiempos? Yo no puedo responder esa pregunta, pues yo no viví en los días de Noé. E inclusive podemos ser ignorantes si decimos que estos tiempos son peores que los anteriores. Porque créame, la prostitución siempre ha existido, con vestiduras hebreas o con trajes de secretaria, con sayas largas o con minifalda. La prostitución siempre ha existido, y toda promiscuidad sexual. ¿Qué podemos decir de estos tiempos? Bueno, el mundo está más poblado. Estos tiempos son postreros, son muy peligrosos, y eso sí, hay un mayor avance tecnológico. ¿Por qué? Porque ya no tenemos
que andar en camellos. Ahora andamos en 4 ruedas. Ha habido un avance tecnológico y es por eso que el mundo se ha venido contaminando grandemente con pecado, hasta el punto que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen buenos. Y hermanos, en todo ese ambiente, en todos esos tiempos peligrosos, estamos nosotros. Y están ustedes, jóvenes. Están viviendo en estos tiempos postreros y peligrosos. Muchas veces no podemos evitar esta contaminación. Yo lo veo así como pasar por un lodazar y que no salir ni salpicado de fango. Muchas veces no podemos evitar esta contaminación, pero yo no tengo por qué tampoco deleitarme en el fango. Por eso que este mensaje es para los hijos de Dios. Cada vez que nos encontremos frente a la tentación de practicar las obras infructuosas de la carne, escuche bien, porque ya este es lo que vamos a aplicar de la advertencia que el Señor nos dijo: no erréis. Cada vez que nos encontremos ante situaciones que sabemos que no agradan a Dios, que contristan al Espíritu Santo, cada vez que nos sintamos atraídos por la concupiscencia, ¿usted sabe lo que significa esta palabra? Concupiscencia. ¿Cuántos saben lo que significa esta palabra? ¿Cuántas manos no he visto? Poquitas. Significa cualquier tipo cualquier índole de deseos desordenados. Es lo que significa la palabra concupiscencia. No se refiere solamente al sexo. Cualquier tipo de deseos desordenados. Puede ser materialista o puede ser también morales. Pero cada vez que nos encontremos atraídos por la concupiscencia, pero muy en relación a todo lo que abarca el sexo, vamos a orar específicamente por esta situación. Mira, ahí mismo en 1 Corintios 6:14 dice que el mismo poder con que Dios levantó a Jesucristo de los muertos es el que se nos da cuando nosotros lo pedimos, de manera tal que ahí no tengo por qué sufrir de la actitud moral. No tengo por qué ser débil, porque en el poder del Señor Él puede hacerme fuerte, pero yo tengo que desearlo y tengo que pedirlo. Pedirlo en oración, y lo otro que hay que hacer es, como dicen los puertorriqueños, ajuir. ¿Verdad que así dicen, hermano, los puertorriqueños? Ajuir de todas estas cosas que pueden venir a nosotros. Si eres un hijo de Dios, si has sido lavado por la sangre de Cristo, si has sido santificado, justificado y has gustado la benignidad del Señor, esto no es para todo el mundo. Sí, si has gustado de la benignidad del Señor, en tiempos postreros y peligrosos, el Señor te advierte: no erréis, apártate del mal, evita los lugares, evita las situaciones que puedan comprometerte. Si vas a usar el internet, úsalo para que sea de bendición y no de maldición, de bien y no de mal. Aprovecha sus beneficios, evita sus perjuicios. Porque aunque pienses que nadie te está mirando, o papá y mamá ya están durmiendo, el Señor nunca duerme. Entonces, si es que has gustado de la benignidad del Señor, si es que has sido lavado, porque puede ser que no, si es que has sido santificado, que puede ser que no, y si has sido justificado por la sangre de Cristo, y tú puedes decir: soy justo y soy heredero del reino de los cielos, apártate del mal, santifícate y evita todas estas cosas que no solo desagradan a Dios, contristan al Espíritu Santo. Oremos. Señor, pedimos en este momento en que tú delante de nosotros nos has hablado de estos tiempos postreros y peligrosos.
tu poder santificador, Señor, sobre nuestras vidas. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, que ese poder actúe en nosotros, para que, Señor, sepamos matar el cuerpo, los deseos de esta carne, y aprendamos a ser sobrios, a tomar decisiones sabias, a huir de toda esta contaminación, Señor, y vivir para agradarte a ti, para glorificarte con nuestras vidas, Señor, ya que sin merecerlo, tú nos has puesto aparte para tu uso exclusivo, Señor. Ayúdanos a no embarrarnos con el fango de este mundo, Dios. Ayúdanos cada vez más a mantenernos puros y santos delante de ti, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ten misericordia si hay alguno aquí que aún, Señor, siente que no pertenece a ese reino de los cielos, que se encuentra en esa lista de injustos, para que, Señor, entienda que solamente Cristo y su sangre puede limpiarles de pecado y puede impartirles esa justicia, la única que tú aceptas. Obra, Espíritu Santo, trayendo convicción a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Precisamente hoy tenemos tiempo de comunión, de compartir la cena juntos, de los elementos del pan y el vino que el Señor dejó como símbolos de su cuerpo y de su sangre, y nos ha dejado esta ordenanza para que la iglesia, a través de los tiempos, haga memoria de este sacrificio y mantengan una buena salud espiritual, tanto de manera personal como manera congregacional. Por eso cada cual debe ser su propio juez, si está apto para sentarse en la mesa y participar de esta comunión. Queremos decirle, esta es una ordenanza. También tenemos la ordenanza del bautismo. Yo sé que muchos aquí quizás han profesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero aún todavía no le han obedecido en el bautismo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene si ya eres un profesante y aún no te has bautizado? Solamente tú sabes. Lo único que podemos decirte es que como iglesia te ayudamos en darte clases y en prepararte para tu bautismo, pero eso es algo del cual tú tienes que decidir. Y si todavía no te has bautizado, ¿cómo vas a sentarte a tener comunión con un Señor a quien no has obedecido? ¿Entiendes eso? No es que estamos haciendo acepción de personas o excluyendo personas que participen de la Santa Cena. Es simplemente obvio y racional que si aún no has obedecido al Señor en su ordenanza, ¿cómo te vas a sentar a tener comunión con Él? Por eso, hermanos, les insisto que si usted aún no se ha bautizado, te venga a las clases y bautícese. Y luego a los hermanos que ya hemos sido bautizados, no necesariamente tienen que ser miembros de esta iglesia. Esta es una cena abierta para todo aquel que se encuentre conscientemente limpio en comunión con el Señor. Mientras repartimos los elementos, no son tiempos para jugar, tiempos son para meditar y reflexionar en el sacrificio del Señor, confesar, pedir y recordar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este es un momento sagrado, santo, delante del Señor, en que participamos de esta comunión.